El aire caliente del verano de 1972 se pegaba a la piel como una segunda capa de ropa. En la colonia Analco, al sur de Guadalajara, las calles de tierra se llenaban cada tarde con el bullicio de los niños que corrían descalzos entre las casas de adobe y ladrillo. Era un vecindario humilde pero lleno de vida, donde todos se conocían y las puertas permanecían abiertas hasta que caía la noche. Miguel Ramírez Salazar tenía 7 años y era uno de esos niños que parecían tener energía infinita. De piel morena por el sol constante, ojos grandes y curiosos, y una sonrisa que mostraba un diente faltante en la parte superior, Miguel era conocido en toda la cuadra por su habilidad para trepar los árboles de mezquite más altos y por ayudar a su madre vendiendo chicles en el mercado los fines de semana. La familia Ramírez vivía en una casa pequeña de 3 habitaciones en la calle Juárez. El padre, Roberto Ramírez, trabajaba en una fábrica de textiles en las afueras de la ciudad, saliendo antes del amanecer y regresando cuando ya había oscurecido. La madre, Carmen Salazar de Ramírez, se encargaba de los 5 hijos y de mantener la casa en orden con los escasos recursos que tenían. Miguel era el tercero de los hermanos, siempre en medio de todo, siempre buscando la manera de hacerse útil o de encontrar alguna aventura. Antes de continuar con esta historia, si te está gustando este contenido, suscríbete al canal para no perderte más casos como este, y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Ahora sigamos con lo que sucedió ese fatídico día que cambió la vida de los Ramírez para siempre. El miércoles 12 de julio de 1972 comenzó como cualquier otro día. Carmen preparó frijoles con tortillas para el desayuno, mientras los niños se despertaban uno por uno. Miguel fue el primero en levantarse, como siempre, ayudando a su madre a prender el comal y a calentar el agua para el café de su padre. Roberto salió a las 5:30 de la mañana, besando la frente de Carmen y despidiéndose sin saber que esa sería la última mañana normal que vivirían como familia. Los niños jugaron en el pequeño patio trasero durante la mañana, mientras Carmen lavaba ropa en el lavadero de concreto. A eso del mediodía, después de comer, Miguel le pidió permiso a su madre para ir a jugar con sus amigos a la cancha de tierra que estaba a 3 cuadras de su casa. Carmen dudó por un momento. Había escuchado rumores en el mercado sobre gente extraña rondando el vecindario, pero el barrio era seguro, todos se cuidaban entre sí. Además, Miguel conocía las reglas: no alejarse más de las 4 cuadras permitidas, regresar antes de que oscureciera y nunca hablar con desconocidos. Le dio permiso con un beso en la cabeza y le recordó que regresara para la cena a las 6. Miguel salió corriendo, su camisa blanca ya manchada de tierra y sus pantalones cortos rasgados en una rodilla. Esa fue la última vez que Carmen vio a su hijo con vida tal como lo conocía. Miguel llegó a la cancha donde sus amigos ya estaban jugando con una pelota de trapo. Eran 6 niños en total, todos de edades similares, todos habitantes de las calles cercanas. Jugaron durante horas bajo el sol abrasador, tomando agua de la llave pública que estaba en la esquina y corriendo de un lado a otro sin preocupaciones. Alrededor de las 4 de la tarde, según los testimonios posteriores de los otros niños, un hombre en un camión azul desgastado se detuvo cerca de la cancha. Era un vehículo viejo, de los años 50, con la pintura descarapelada y sin placas visibles en la parte trasera. El hombre, que los niños describieron después como de unos 40 años, complexión robusta, con bigote negro y una gorra de béisbol, les preguntó si querían ganar unos pesos, ayudándole a cargar unas cajas. La mayoría de los niños ignoró la oferta. Sus padres les habían advertido suficientemente sobre los extraños. Pero Miguel, siempre pensando en cómo ayudar a su familia, se acercó. El hombre le mostró unos billetes y le dijo que solo necesitaba ayuda por 15 minutos, que el lugar estaba cerca, apenas a unas cuadras. Miguel miró hacia donde estaban sus amigos, luego al hombre,
calculando si podría ganar ese dinero y aún así regresar a tiempo para la cena. Los otros niños le gritaron que no fuera, que siguieran jugando, pero Miguel ya había tomado su decisión. Se subió a la parte trasera del camión y el vehículo arrancó con un sonido ronco del motor. Los niños vieron cómo el camión azul doblaba la esquina y desaparecía de su vista, llevándose a Miguel con él. Cuando el reloj marcó las 6:30 de la tarde y Miguel no había regresado, Carmen comenzó a preocuparse. A las 7, ya estaba caminando por las calles cercanas, preguntando a los vecinos si habían visto a su hijo. A las 7:30, cuando Roberto llegó del trabajo y encontró a su esposa en estado de pánico, salió inmediatamente a buscarlo. Recorrieron cada calle, cada callejón, cada rincón del barrio. Golpearon puertas, preguntaron a todos los que encontraron, pero nadie había visto a Miguel desde la tarde. Fueron a la cancha y encontraron a los amigos de Miguel, quienes con lágrimas en los ojos y voces temblorosas les contaron sobre el hombre del camión azul. Roberto sintió que el mundo se detenía. Carmen gritó con un dolor que salía desde lo más profundo de su ser, un grito que los vecinos recordarían durante décadas. Esa misma noche, a las 9, acudieron a la delegación de policía más cercana para reportar la desaparición. El oficial de guardia, un hombre mayor con uniforme arrugado y expresión cansada, tomó el reporte con una lentitud que desesperaba a Roberto. Les dijo que probablemente el niño se había perdido jugando, que seguramente aparecería en la mañana, que estos casos siempre se resolvían solos. Carmen le suplicó que enviara patrullas a buscar el camión azul, pero el oficial les explicó que sin más información, sin placas, sin un nombre, sin una dirección, no había mucho que pudieran hacer esa noche. Los Ramírez no durmieron. Carmen se quedó sentada en la puerta de su casa toda la noche, esperando ver a Miguel aparecer por la esquina con su sonrisa traviesa, pidiendo perdón por haberse retrasado. Roberto caminó las calles hasta el amanecer, con una linterna de mano, llamando el nombre de su hijo hasta quedar ronco. Los otros hijos lloraban en sus camas, asustados por la ausencia de su hermano y por el dolor evidente de sus padres. Los vecinos, al enterarse de lo ocurrido, se organizaron rápidamente. Al amanecer del jueves 13 de julio, más de 50 personas del barrio se reunieron frente a la casa de los Ramírez para formar grupos de búsqueda. Don Ernesto, el dueño de la tienda de abarrotes de la esquina, un hombre de 60 años que había conocido a Miguel desde que nació, tomó el liderazgo de la organización. Dividió a los voluntarios en equipos de 5 personas cada uno, asignándoles diferentes áreas de la colonia para buscar. Algunos fueron al mercado, otros al centro de la ciudad, otros más hacia las zonas industriales donde trabajaba Roberto. Carmen imprimió volantes con una foto escolar de Miguel, una imagen en blanco y negro, donde sonreía con su uniforme del colegio público al que asistía, y comenzó a pegarlos en cada poste, cada pared, cada espacio disponible. La descripción era simple pero desesperada. Miguel Ramírez Salazar, 7 años, último visto el 12 de julio cerca de la calle Juárez, Colonia Analco. Se fue en un camión azul con un hombre desconocido. Por favor, si tienen información, contacten a la familia. Durante los primeros 3 días, las búsquedas fueron intensas y constantes. La policía, presionada por la comunidad y por la cobertura que el caso comenzaba a recibir en el periódico local, El Informador, finalmente asignó 2 detectives al caso. El detective Julio Mendoza y su compañero, el detective Alfonso Torres, comenzaron a interrogar a los amigos de Miguel, a los vecinos, a cualquiera que pudiera tener información sobre el camión azul. Los testimonios de los niños fueron consistentes. Un camión azul viejo, un hombre con bigote y gorra, la promesa de dinero por trabajo. Pero más allá de eso, no había nada. No había testigos adicionales, no había cámaras de seguridad en esa época, no había manera de rastrear el vehículo.
El detective Mendoza, un hombre de 35 años con experiencia en casos de personas desaparecidas, sabía que las primeras 72 horas eran cruciales. Después de ese tiempo, las estadísticas mostraban que las posibilidades de encontrar a un niño con vida disminuían dramáticamente. Organizó redadas en zonas conocidas por actividades criminales. Interrogó a delincuentes sexuales registrados en la ciudad. Revisó reportes de otros casos similares. Pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. El camión azul parecía haberse evaporado, y con él, Miguel Ramírez. Carmen dejó de comer. En una semana perdió varios kilos, su rostro se hundió, y sus ojos perdieron el brillo que siempre habían tenido. Se pasaba los días pegando volantes, deteniéndose en cada esquina a preguntar si alguien había visto a su hijo, rogando a desconocidos que la ayudaran. Roberto continuó trabajando porque necesitaban el dinero, pero su rendimiento en la fábrica cayó dramáticamente. Llegaba tarde, cometía errores, se quedaba mirando al vacío durante horas. Sus compañeros de trabajo hicieron una colecta para ayudar a la familia con los gastos de la búsqueda, pero el dinero no podía llenar el vacío que Miguel había dejado. El padre Sebastián, el sacerdote de la parroquia local de San Juan Bosco, visitó a la familia una semana después de la desaparición. Era un hombre joven para ser párroco, de apenas 30 años, con una vocación sincera de servir a su comunidad. Se sentó con Carmen y Roberto en su modesta sala, escuchando su dolor, sus miedos, sus preguntas sin respuesta. Les ofreció consuelo espiritual, pero también algo más práctico. Organizó una misa especial por el regreso de Miguel y usó su influencia para presionar a las autoridades locales para que mantuvieran el caso activo. La misa se celebró un domingo por la mañana y asistieron más de 200 personas de la comunidad, todos rezando, todos esperando un milagro que nunca llegó. Pasaron las semanas y luego los meses. El verano dio paso al otoño, y las lluvias comenzaron a lavar los volantes que Carmen había pegado con tanto cuidado por toda la ciudad. Algunos vecinos comenzaron a susurrar que Miguel probablemente había muerto, que era mejor que la familia aceptara la realidad y comenzara el duelo. Pero Carmen se negaba a escuchar esas palabras. Cada noche preparaba la cena para 6 personas en lugar de 5, dejando el plato de Miguel en su lugar en la mesa. Roberto le suplicaba que dejara de hacerlo, que ese ritual solo les causaba más dolor, pero ella no podía detenerse. Era su manera de mantener vivo a su hijo, de no rendirse ante la posibilidad de que nunca regresara. El detective Mendoza continuó trabajando el caso, incluso cuando oficialmente fue archivado como inactivo, después de 6 meses sin nuevas pistas. Tenía un archivo completo con entrevistas, fotografías, mapas con las rutas posibles que el camión azul podría haber tomado. Había entrevistado a más de 100 personas, había seguido docenas de pistas falsas, había revisado registros de vehículos azules registrados en el estado de Jalisco sin encontrar coincidencias. Cada cumpleaños de su propia hija, que tenía la misma edad que Miguel, pensaba en los Ramírez y en el vacío que debían sentir. Prometió no abandonar el caso completamente, incluso si tenía que trabajar en él durante su tiempo libre. En 1973, un año después de la desaparición, Carmen había envejecido 20 años. Su cabello, antes completamente negro, mostraba abundantes canas. Sus manos temblaban constantemente y había desarrollado insomnio crónico. Roberto sugirió que tal vez deberían mudarse, comenzar de nuevo en otro lugar, donde cada calle no les recordara a Miguel. Pero Carmen se negó rotundamente. ¿Y si Miguel regresaba y no los encontraba? ¿Y si alguien finalmente tenía información y no sabía dónde localizarlos? No podían irse. No importaba cuánto dolor les causara quedarse, tenían que permanecer allí por si acaso. Los hermanos de Miguel crecieron bajo la sombra de su ausencia. La hermana mayor, Patricia, quien tenía 9 años cuando Miguel desapareció, asumió responsabilidades que no le correspondían por edad.
convirtiéndose en una segunda madre para sus hermanos menores. Aprendió a cocinar, a limpiar, a cuidar de sus hermanos cuando Carmen estaba demasiado consumida por el dolor para funcionar. El hermano menor, Jorge, quien tenía apenas 4 años, crecería sin recuerdos claros de Miguel, conociendo a su hermano solo a través de las historias que le contaban y la fotografía descolorida que colgaba en la sala de estar. El caso de Miguel Ramírez se convirtió en uno de tantos casos sin resolver en los archivos policiales de Guadalajara. En los años 70, México no tenía los sistemas de búsqueda de personas desaparecidas que existen hoy. No había bases de datos nacionales, no había alertas Amber, no había coordinación entre estados. Si un niño desaparecía y no era encontrado en los primeros días, simplemente se convertía en una estadística más, en una carpeta polvorienta en algún archivo olvidado. La familia podía seguir buscando, seguir esperando, pero las autoridades eventualmente tenían que pasar a otros casos, a otras prioridades. Durante los siguientes 5 años, Carmen continuó su búsqueda personal. Viajaba en camión a pueblos cercanos cada vez que escuchaba rumores de un niño no identificado que se parecía a Miguel. Visitaba orfanatos, hospitales psiquiátricos, refugios de indigentes. Cada vez que veía a un niño de la edad aproximada que tendría Miguel, se acercaba a mirarlo de cerca, esperando reconocer algún rasgo familiar. Roberto la acompañaba cuando podía, pero eventualmente tuvo que aceptar trabajos adicionales para sostener a la familia, lo que significaba menos tiempo para la búsqueda. En 1978, 6 años después de la desaparición, el detective Mendoza fue transferido a otra delegación en el norte de la ciudad. Antes de irse, visitó a los Ramírez para disculparse por no haber podido resolver el caso. Carmen lo recibió con lágrimas, agradeciéndole por no haberlos olvidado como otros lo habían hecho. Mendoza le prometió que si alguna vez escuchaba algo, cualquier cosa relacionada con el caso, los contactaría inmediatamente. Le dejó su número personal, escrito en un pedazo de papel, que Carmen guardaría en su Biblia durante décadas. Los años 80 trajeron cambios significativos a Guadalajara y a la colonia Analco. La ciudad creció, las calles de tierra fueron pavimentadas, las casas de adobe fueron reemplazadas por construcciones de concreto. La familia Ramírez también cambió. Patricia se casó y se mudó, creando su propia familia, pero visitando a sus padres semanalmente. Los otros hermanos crecieron, estudiaron, algunos se fueron de la casa. Solo Roberto y Carmen permanecieron en la misma casa, rodeados de recuerdos de Miguel, incapaces de cerrar ese capítulo de sus vidas. Carmen desarrolló un ritual que mantendría durante las siguientes décadas. Cada 12 de julio, en el aniversario de la desaparición de Miguel, organizaba una pequeña vigilia en la cancha donde su hijo fue visto por última vez. Al principio asistían decenas de vecinos, personas que recordaban a Miguel y a la tragedia que había sacudido a la comunidad. Pero con el tiempo, la asistencia disminuyó. Los vecinos originales se mudaron o fallecieron. Nuevas familias llegaron sin conocer la historia. Eventualmente, solo Roberto, Carmen y algunos de sus hijos adultos asistían a la vigilia anual, encendiendo velas y rezando por un milagro que parecía cada vez más imposible. El padre Sebastián, quien había sido tan fundamental en los primeros días después de la desaparición, fue trasladado a otra parroquia en 1985. Antes de irse, bendijo a la familia y les aseguró que Miguel siempre estaría en sus oraciones. La nueva sacerdote, una monja llamada Sor Teresa, adoptó el caso como propio cuando escuchó la historia. Cada domingo después de la misa, se detenía a hablar con Carmen, ofreciéndole apoyo espiritual y una presencia constante que la familia agradeció profundamente. En 1990, casi 20 años después de la desaparición, Roberto sufrió un infarto mientras trabajaba. Sobrevivió,
pero quedó débil, incapaz de trabajar tiempo completo. Carmen, quien nunca había dejado de buscar a Miguel a pesar de los años, intensificó sus esfuerzos como si presintiera que el tiempo se agotaba. Escribía cartas a programas de televisión que trataban casos de personas desaparecidas. Contactaba a organizaciones de derechos humanos. Buscaba cualquier nueva tecnología o método que pudiera ayudar en la búsqueda. Pero la respuesta siempre era la misma. Sin nuevas pistas, sin cuerpo, sin evidencia, no había nada nuevo que hacer. Los años 90 trajeron avances tecnológicos que Carmen no entendía completamente, pero en los que depositaba esperanzas renovadas. Las computadoras, el Internet incipiente, nuevos métodos de investigación forense. Cuando escuchó sobre pruebas de ADN, insistió en proporcionar muestras a las autoridades por si acaso algún día encontraban restos no identificados. Patricia, quien trabajaba como secretaria en un hospital, ayudó a su madre a navegar estos nuevos procedimientos, llenando formularios, haciendo llamadas, nunca perdiendo la paciencia con la obsesión de Carmen por encontrar a su hermano. En el año 2000, Roberto Ramírez falleció de un segundo infarto a los 68 años de edad. Sus últimas palabras fueron una disculpa a Carmen por no haber podido proteger a Miguel, por no haber estado allí el día que desapareció. Carmen lo sostuvo mientras moría, susurrándole que no era su culpa, que pronto estaría con Miguel en un lugar mejor. El funeral fue pequeño pero emotivo, y durante el velorio, varios vecinos ancianos compartieron sus recuerdos de los días posteriores a la desaparición de Miguel, de cómo Roberto había caminado cada calle de Guadalajara buscando a su hijo. Después de la muerte de Roberto, muchos esperaban que Carmen finalmente encontrara paz, que aceptara que Miguel nunca regresaría y que pudiera pasar sus últimos años descansando. Pero en cambio, pareció revitalizarse. Ahora que no tenía que preocuparse por cuidar a su esposo enfermo, dedicó todo su tiempo y energía a la búsqueda. Con la ayuda de Patricia, aprendió a usar Internet básicamente, visitando foros en línea sobre personas desaparecidas, contactando a otras familias en situaciones similares, compartiendo la historia de Miguel en cada espacio digital que encontraba. En 2005, un periodista joven llamado Marco Delgado del periódico Mural escribió un artículo retrospectivo sobre casos fríos en Guadalajara. Carmen contactó con él y le contó toda la historia de Miguel. El artículo que Marco publicó conmovió a miles de lectores y generó docenas de llamadas con supuestas pistas. Carmen siguió cada una de ellas con una esperanza renovada, aunque todas resultaron ser callejones sin salida o intentos de estafar a una anciana desesperada. Marco continuó en contacto con Carmen, visitándola cada año en el aniversario de la desaparición y escribiendo actualizaciones sobre el caso que mantenían la historia viva en la conciencia pública. Los años posteriores al artículo trajeron algo de atención renovada al caso, pero no avances reales. Carmen, ahora en sus 70 años, había dedicado más de 3 décadas de su vida a buscar a su hijo. Su casa se había convertido en un santuario dedicado a Miguel. Las paredes estaban cubiertas con fotografías ampliadas de él, artículos de periódico amarillentos sobre su desaparición, mapas marcados con lugares donde había buscado. La habitación que Miguel había compartido con sus hermanos permanecía intacta, con sus pocos juguetes todavía en su lugar, esperando su regreso. En 2010, México comenzó a enfrentar una crisis de personas desaparecidas debido a la violencia del narcotráfico. Decenas de miles de personas, principalmente jóvenes, desaparecían cada año. El gobierno estableció nuevas bases de datos, nuevos protocolos, nuevas agencias dedicadas al problema. Carmen, con casi 78 años, visitó cada una de estas nuevas instituciones, proporcionando información sobre Miguel, preguntando si los nuevos sistemas podrían ayudar a resolver un caso de casi 40 años atrás.
La mayoría de los funcionarios la trataban con amabilidad, pero sin mucha esperanza. El caso era demasiado viejo. Había ocurrido antes de la era digital, antes de los registros modernos. Patricia, preocupada por la salud deteriorada de su madre, intentó convencerla de que descansara, de que aceptara que había hecho todo lo humanamente posible. Pero Carmen se negaba. «El día que deje de buscar a tu hermano», le decía a Patricia, «será el día que me muera. Es lo único que me mantiene viva». Y así continuó, cada día despertando con la esperanza de que ese sería el día en que finalmente obtendría respuestas. En 2015, cuando Carmen tenía 83 años y la desaparición de Miguel cumplía 43 años, algo extraordinario sucedió. Un antropólogo forense llamado Dr. Eduardo Ruiz, quien trabajaba en la identificación de restos humanos relacionados con la violencia del narcotráfico, estaba catalogando casos fríos antiguos en un esfuerzo por cerrar expedientes pendientes. Encontró el archivo de Miguel Ramírez en un sótano polvoriento de la Fiscalía Estatal. Algo en el caso llamó su atención: la meticulosa documentación, las muestras de ADN que Carmen había proporcionado años atrás, la persistencia de una madre que nunca se rindió. El doctor Ruiz comenzó a revisar el caso en su tiempo libre, fascinado por la historia y conmovido por la dedicación de Carmen. Decidió hacer algo inusual: comparar el ADN de Carmen con todas las bases de datos de personas no identificadas, no solo en Jalisco, sino en todo México. Era un proceso laborioso que requería solicitar permiso a múltiples instituciones, coordinar con diferentes laboratorios, realizar cientos de comparaciones. Sus colegas le dijeron que estaba perdiendo el tiempo, que un caso de 43 años, sin nuevas pistas, era imposible de resolver. Pero el doctor Ruiz había visto demasiadas familias sin respuestas y sentía que debía intentarlo. Mientras el doctor Ruiz trabajaba calladamente en el caso, Carmen continuaba con su rutina. Sus otros hijos la visitaban regularmente, preocupados por su salud cada vez más frágil. Había desarrollado diabetes y problemas cardíacos, pero se negaba a seguir completamente las recomendaciones médicas. «Cuando encuentre a Miguel, entonces me cuidaré», decía con una terquedad que sus hijos conocían bien. Patricia había dejado de discutir con ella hace años, simplemente se aseguraba de que comiera algo cada día y tomara sus medicamentos. En octubre de 2015, el doctor Ruiz encontró algo. Entre los archivos de un hospital psiquiátrico en el estado vecino de Michoacán, había registro de un hombre que había sido ingresado en 1985, 13 años después de la desaparición de Miguel. El hombre, que aparentaba tener entre 20 y 25 años en ese momento, había sido encontrado vagando por las calles de Morelia en estado de confusión severa. No podía recordar su nombre, de dónde venía o qué le había sucedido. Tenía cicatrices en la cabeza que sugerían trauma físico significativo. El hospital lo había ingresado como Juan Desconocido y allí había permanecido durante 30 años, un paciente sin identidad en el sistema de salud mental de México. El doctor Ruiz sintió que su corazón se aceleraba cuando leyó los detalles. La edad aproximada del hombre coincidía con lo que Miguel Ramírez tendría en 1985. El estado de Michoacán estaba relativamente cerca de Jalisco. Y más importante, el hospital había tomado muestras de ADN del paciente años atrás como parte de un programa de identificación. El doctor Ruiz solicitó inmediatamente una comparación con el ADN de Carmen Ramírez. Pasaron semanas de ansiosa espera mientras los laboratorios procesaban la comparación. El doctor Ruiz no quiso contactar a Carmen hasta tener resultados confirmados. No quería darle falsas esperanzas después de tanto tiempo. Finalmente, en la última semana de noviembre de 2015, recibió los resultados. Era una coincidencia positiva con un 99.9% de certeza. Juan Desconocido era Miguel Ramírez Salazar,
El niño que había desaparecido en Guadalajara 43 años atrás. El doctor Ruiz lloró al leer los resultados. Inmediatamente contactó al periodista Marco Delgado, quien había seguido el caso durante años, para pedirle ayuda en cómo comunicar la noticia a Carmen de la manera más sensible posible. Marco, incrédulo al principio, verificó los resultados con sus propios contactos en el laboratorio forense. Cuando confirmó que era verdad, él también lloró. Después de tantos años, después de tantas falsas esperanzas y callejones sin salida, finalmente había una respuesta real. Marco y el doctor Ruiz visitaron la casa de Carmen un martes por la mañana de diciembre. Patricia estaba con su madre cuando llegaron, y al ver sus rostros serios, temió lo peor, que hubieran encontrado restos, que finalmente tuvieran confirmación de que Miguel había muerto décadas atrás. Se sentaron en la misma sala, donde colgaba la fotografía descolorida de Miguel, rodeados por 43 años de recuerdos y búsqueda incansable. El doctor Ruiz tomó las manos de Carmen entre las suyas y le dijo suavemente: «Señora Carmen, encontramos a su hijo. Miguel está vivo». Carmen no reaccionó inmediatamente. Miró al doctor Ruiz como si no hubiera entendido las palabras. Patricia gritó y comenzó a llorar. Marco tenía su grabadora lista, pero se dio cuenta de que este momento era demasiado sagrado para documentar sin permiso. Carmen finalmente habló, su voz apenas un susurro. «¿Dónde está mi hijo?». El doctor Ruiz explicó cuidadosamente la situación. Miguel, ahora un hombre de 60 años, había estado viviendo en un hospital psiquiátrico en Morelia durante 30 años. Su memoria había sido severamente dañada por lo que parecía ser trauma físico en la cabeza. No recordaba su infancia, no recordaba a su familia, no recordaba la desaparición. Había aprendido a funcionar en el ambiente del hospital, ayudaba con tareas simples, era generalmente tranquilo y cooperativo, pero mentalmente seguía siendo como un niño en muchos aspectos. No podía vivir de manera independiente y requería cuidado constante. Carmen procesó esta información lentamente. Su hijo estaba vivo. Después de 43 años, finalmente sabía dónde estaba. Pero el niño alegre y lleno de vida que recordaba ya no existía, reemplazado por un hombre dañado que no podría reconocerla. Aún así, sin dudarlo ni un segundo, dijo: «Quiero verlo. Necesito ver a mi hijo». Patricia, limpiándose las lágrimas, asintió y dijo que irían ese mismo día si era posible. Los arreglos se hicieron rápidamente. El hospital en Morelia fue notificado y los trabajadores sociales comenzaron a preparar a Juan desconocido para la visita de su familia recién descubierta. Marco organizó transporte para Carmen y Patricia, insistiendo en acompañarlas para documentar la reunión con el permiso de la familia. El doctor Ruiz también se unió, queriendo ver el resultado de meses de trabajo investigativo. El viaje de 3 horas en carro desde Guadalajara a Morelia fue silencioso. Carmen miraba por la ventana, sus manos temblando ligeramente, su mente intentando prepararse para lo que estaba a punto de ver. Patricia la sostenía de la mano, ambas compartiendo un momento que habían esperado durante toda su vida adulta, pero que también temían. ¿Y si Miguel las rechazaba? ¿Y si no había ninguna chispa de reconocimiento? ¿Y si el reencuentro era más doloroso que la separación? Llegaron al Hospital Psiquiátrico Regional de Morelia al mediodía. Era un edificio grande y austero de los años 70, rodeado por jardines bien cuidados. La directora del hospital, la doctora Mónica Herrera, una mujer de 50 años con una profunda compasión por sus pacientes, los recibió personalmente. Les explicó que Miguel, todavía llamado Juan por el personal y los otros pacientes, estaba esperando en la sala de visitas. Le habían explicado que su familia había sido encontrada, pero no estaban seguros de cuánto había comprendido. Carmen entró primero a la sala de visitas, seguida por Patricia.
Marco y el doctor Ruiz esperaron afuera, dándoles privacidad para el momento inicial. La sala era simple pero acogedora, con ventanas grandes que dejaban entrar luz natural y algunas plantas decorativas. Y allí, sentado en una silla cerca de la ventana, estaba Miguel. Era innegable el parecido, a pesar de los 43 años transcurridos. Tenía los mismos ojos grandes que Carmen recordaba, aunque ahora rodeados por arrugas y con una expresión distante. Su cabello, completamente gris, era similar en textura al de Roberto. Su piel tenía el mismo tono que Carmen había visto en el espejo durante décadas. Pero había algo ausente en su mirada, una cualidad de estar presente físicamente, pero perdido mentalmente. Cuando vio entrar a Carmen, sonrió con la sonrisa simple de alguien que ha aprendido que sonreír a los visitantes es lo apropiado, pero sin reconocimiento real. Carmen se acercó lentamente, sus piernas apenas sosteniéndola. Se arrodilló frente a la silla donde Miguel estaba sentado y lo miró directamente a los ojos. «Miguel», susurró, «soy tu mamá. He estado buscándote durante toda mi vida». Miguel inclinó la cabeza, procesando las palabras. Su sonrisa no cambió. No hubo el momento de reconocimiento mágico que Carmen había soñado durante 43 años. No corrió a sus brazos, no lloró de alegría, no dijo «mamá» con la voz del niño de 7 años que ella había perdido. Pero entonces Miguel levantó su mano y suavemente tocó el rostro de Carmen, sus dedos trazando las arrugas de sus mejillas. Era un gesto simple, casi infantil, pero lleno de una dulzura que hizo que Carmen comenzara a sollozar. Patricia se acercó y puso su mano en el hombro de Miguel. «Soy Patricia, tu hermana», le dijo con voz temblorosa. Miguel las miró a ambas con curiosidad, como si estuviera tratando de recordar algo que estaba justo fuera de su alcance, pero nunca llegaría completamente a su conciencia. Pasaron horas en esa sala. Carmen le contaba historias de su infancia, le describía la casa donde vivían, le hablaba de Roberto y de cómo su padre lo había buscado hasta su último aliento. Miguel escuchaba, a veces asintiendo, a veces sonriendo, pero principalmente simplemente estando presente de la manera limitada que podía. La doctora Herrera explicó que era poco probable que Miguel recuperara sus memorias, dadas las décadas de trauma no tratado y el daño cerebral que había sufrido. Pero también dijo que la conexión familiar podía ser beneficiosa para él, que la presencia de personas que lo amaban incondicionalmente podía mejorar su calidad de vida. Esa noche, Carmen insistió en quedarse en un hotel cerca del hospital para poder visitarlo nuevamente a la mañana siguiente. Durante los siguientes días, establecieron una rutina. Carmen llegaba temprano, pasaba el día con Miguel, le leía, le cantaba las canciones de cuna que solía cantarle cuando era niño, simplemente se sentaba a su lado en silencio, sosteniendo su mano. Patricia y sus hermanos tomaron turnos para visitar, conociendo al hermano que habían perdido hace tantos años, procesando la mezcla compleja de alivio por haberlo encontrado y dolor por todo lo que se había perdido. El doctor Ruiz y Marco documentaron cada paso del proceso de reunificación. Marco escribió una serie de artículos para el periódico Mural que conmovieron a todo México. La historia de Carmen, de su búsqueda incansable de 43 años, de su amor inquebrantable por su hijo, resonó profundamente con miles de familias que también buscaban a sus propios seres queridos desaparecidos. La historia también generó preguntas importantes. ¿Qué le había sucedido a Miguel durante esos 13 años entre su desaparición y su aparición en Morelia? ¿Quién lo había tomado? ¿Por qué? ¿Cómo había recibido las lesiones en la cabeza? El detective jubilado Julio Mendoza, quien ahora tenía 78 años, leyó los artículos de Marco con lágrimas corriendo por sus mejillas. Contactó inmediatamente a Carmen para disculparse por no haber resuelto el caso cuando lo tuvo. Carmen, con su gracia característica, le dijo que no había nada que perdonar,
que él había hecho todo lo posible con los recursos que tenía en ese entonces. Mendoza, sintiéndose rejuvenecido por el descubrimiento, ofreció su ayuda para intentar resolver el misterio de lo que le había sucedido a Miguel durante esos años perdidos. Trabajando con el Dr. Ruiz y con investigadores actuales, Mendoza comenzó a reconstruir los posibles escenarios. Entrevistaron a personal del hospital que había trabajado allí desde los años 80, revisaron archivos policiales de Michoacán de 1985, buscaron reportes de niños o jóvenes encontrados vagando en las calles. Lentamente emergió una teoría, aunque nunca podría ser completamente probada sin la memoria de Miguel. Basándose en evidencia circunstancial y patrones de casos similares de la época, los investigadores teorizaron que Miguel había sido víctima de una red de tráfico laboral infantil que operaba en el centro de México en los años 70. Era común en esa época que niños fueran secuestrados y forzados a trabajar en ranchos remotos en condiciones de semi-esclavitud. El hombre del camión azul probablemente era un reclutador para uno de estos ranchos. Miguel habría sido llevado lejos de Guadalajara, mantenido en un lugar aislado donde escapar era imposible, y forzado a trabajar durante años. Los registros mostraban que en 1985 hubo una redada policial en varios ranchos en la región de Michoacán, donde se habían reportado condiciones laborales abusivas. Varios trabajadores, incluidos algunos menores de edad, fueron liberados durante estas redadas. Es posible que Miguel fuera uno de ellos, pero para ese entonces, después de 13 años de trauma, abuso y posiblemente golpes repetidos en la cabeza, su mente ya estaba severamente dañada. Sin poder identificarse, había sido clasificado como desconocido y eventualmente transferido al sistema de salud mental. Esta teoría, aunque devastadora, al menos proporcionaba algunas respuestas. También destacaba una realidad oscura de México en los años 70 y 80. Miles de niños desaparecidos, muchos de ellos nunca encontrados, víctimas de redes criminales que operaban con impunidad en áreas rurales, donde las autoridades tenían poco alcance o interés en investigar. Carmen escuchó esta teoría con una mezcla de horror y alivio. Horror por imaginar lo que su hijo de 7 años debe haber sufrido durante todos esos años. Alivio porque al menos ahora sabía. Al menos el no saber que la había torturado durante décadas finalmente tenía algo de claridad. Le agradeció a Mendoza y al Dr. Ruiz por su trabajo, y luego tomó una decisión que sorprendió a muchos, pero que era completamente consistente con el carácter que había mostrado durante 43 años. Se mudaría a Morelia para estar cerca de Miguel durante el tiempo que le quedara. Patricia intentó disuadirla, preocupada por la salud de su madre de 83 años y por la distancia de su familia y su apoyo en Guadalajara. Pero Carmen fue inflexible. «Perdí 43 años con mi hijo», dijo. «No voy a desperdiciar un solo día más que pueda pasar con él». Sus otros hijos, reconociendo que esta batalla no se podía ganar, ayudaron a organizar su mudanza. Encontraron un pequeño departamento a 3 cuadras del hospital. Vendieron la casa en Guadalajara que había sido el hogar familiar durante más de 50 años y ayudaron a Carmen a instalarse en su nueva vida. Sor Teresa, quien había sido la guía espiritual de Carmen durante décadas, visitó antes de la mudanza para bendecir a la familia. Las 2 mujeres mayores se abrazaron, ambas llorando, ambas reconociendo el final de una era. «Dios respondió tus oraciones», le dijo Sor Teresa a Carmen. «Tal vez no de la manera que esperabas, pero las respondió». Carmen asintió, agradecida por las palabras de consuelo, pero también consciente de que su camino estaba lejos de haber terminado. En Morelia, Carmen estableció una rutina que mantendría durante los siguientes años. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba un desayuno simple y caminaba las 3 cuadras hasta el hospital. Llegaba cuando abrían las horas de visita y se quedaba hasta que cerraban en la tarde.
Se sentaba con Miguel, le hablaba sobre su día, le leía del periódico aunque no estaba segura de cuánto comprendía. A veces, simplemente se sentaban en silencio, Carmen sosteniendo la mano de Miguel, ambos mirando por la ventana hacia los jardines del hospital. El personal del hospital, conmovido por la dedicación de Carmen, comenzó a permitirle participar en el cuidado de Miguel. Le enseñaron cómo ayudarlo con sus ejercicios de terapia física, cómo preparar las comidas especiales que necesitaba para su dieta, cómo reconocer las señales cuando estaba teniendo un día difícil. Carmen se convirtió en parte integral del equipo de cuidado de Miguel, y su presencia constante efectivamente mejoró su comportamiento y estabilidad emocional. Miguel, aunque no podía expresarlo con palabras, claramente reconocía a Carmen como alguien seguro y reconfortante. Patricia visitaba cada 2 semanas, trayendo a veces a sus propios hijos adultos para conocer al tío que nunca pensaron que conocerían. Los otros hermanos de Miguel establecieron un sistema rotativo de visitas, asegurándose de que su madre nunca estuviera sola por mucho tiempo. La familia, que había sido destrozada por la desaparición de Miguel en 1972, encontró una nueva forma de unidad en su cuidado colectivo de él ahora. La historia de Miguel continuó resonando en todo México. Carmen se convirtió en una figura importante en el movimiento de familias de personas desaparecidas, aunque nunca buscó el protagonismo. Organizaciones de derechos humanos la invitaban a hablar en conferencias, compartiendo su historia como un ejemplo de persistencia y esperanza. Ella siempre aceptaba, viendo cada aparición como una oportunidad de dar voz a otras familias que todavía buscaban, como una manera de mantener viva la atención sobre el problema de los desaparecidos en México. En 2017, 2 años después del redescubrimiento de Miguel, Carmen recibió un reconocimiento del gobierno de Jalisco por su incansable búsqueda y por inspirar cambios en cómo las autoridades manejan casos de personas desaparecidas. Durante la ceremonia, Carmen, ahora de 85 años y cada vez más frágil, dio un breve discurso que muchos en la audiencia recordarían durante años. «No busqué a mi hijo durante 43 años para recibir premios», dijo con voz firme. «Lo busqué porque así es el amor de una madre. Y a todas las familias que todavía buscan, les digo, no se rindan nunca. Yo no me rendí, y encontré a mi hijo. Puede suceder». El doctor Ruiz, quien había sido fundamental en resolver el caso, continuó su trabajo identificando a personas desaparecidas. Inspirado por el caso de Miguel, desarrolló nuevos protocolos para comparar ADN de casos fríos con pacientes no identificados en hospitales psiquiátricos y otros centros de atención a largo plazo. Su trabajo llevaría a la identificación de otras 12 personas desaparecidas en los años siguientes, reuniendo a familias que habían perdido toda esperanza. Marco Delgado escribió un libro sobre el caso titulado 53 años de esperanza. La búsqueda de Carmen por Miguel. El libro se convirtió en un bestseller en México y ayudó a aumentar la conciencia sobre el problema de las personas desaparecidas. Todas las ganancias del libro fueron donadas a organizaciones que apoyan a familias de desaparecidos. Marco mantuvo su relación con Carmen, visitándola regularmente en Morelia y documentando la nueva fase de la vida de la familia Ramírez. En 2019, Carmen comenzó a experimentar problemas de salud más serios. Su diabetes empeoró, desarrolló problemas renales y su corazón mostraba signos de falla. Los médicos le dijeron que necesitaba reducir su actividad, descansar más, considerar cuidados más intensivos. Ella los escuchó educadamente y luego continuó con su rutina diaria de visitar a Miguel. «Cuando ya no pueda caminar hasta el hospital», le dijo a Patricia, «entonces descansaré». En julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19, el hospital implementó restricciones estrictas de visitas para proteger a los pacientes vulnerables. Carmen no pudo ver a Miguel durante 3 meses, los 3 meses más largos que había experimentado desde que lo encontró 5 años antes.
Hacía videollamadas cuando era posible, pero Miguel no comprendía completamente la tecnología y se confundía viendo a Carmen en una pantalla. La separación fue dolorosa para ambos. Miguel mostrando signos de ansiedad y regresión. Carmen deteriorándose rápidamente sin su propósito diario. Cuando finalmente se levantaron las restricciones en octubre de 2020, Carmen estaba visiblemente más débil. Necesitaba una silla de ruedas para hacer el viaje de 3 cuadras al hospital. Pero su determinación nunca flaqueó. El día que finalmente pudo abrazar a Miguel nuevamente, después de los 3 meses de separación, el personal del hospital reportó que Miguel lloró, algo que nunca habían visto hacer al paciente generalmente estoico. Fue un momento de conexión profunda que trascendió las limitaciones de su memoria dañada, una conexión que venía de un lugar más profundo que la conciencia. En 2021, Carmen celebró su 89º cumpleaños en el hospital, rodeada de Miguel y toda su familia. Fue una celebración agridulce, todos conscientes de que el tiempo de Carmen era limitado, pero también celebrando el milagro de que había vivido lo suficiente para encontrar a su hijo y pasar años finales con él. Miguel, con la ayuda del personal, le dio a Carmen un dibujo que había hecho, líneas simples y colores básicos, pero para Carmen era la obra de arte más preciosa que había recibido jamás. Los doctores de Carmen fueron claros con la familia. Su cuerpo estaba fallando. La diabetes no controlada durante décadas, el estrés de 43 años de búsqueda constante, el simple peso de casi 9 décadas de vida, todo estaba cobrando su precio. Tenía meses, no años. Patricia y sus hermanos discutieron si deberían decírselo a Carmen o permitirle vivir sus últimos días sin esa carga. Decidieron decírselo. Su madre había enfrentado cada verdad difícil en su vida de frente y merecía la misma honestidad ahora. Cuando le dijeron, Carmen simplemente asintió. «Lo sabía», dijo tranquilamente. «Puedo sentirlo». Luego miró a sus hijos reunidos alrededor de su cama y dijo algo que los sorprendió. «Estoy lista. He hecho lo que vine a hacer. Encontré a mi hijo. Pasé tiempo con él. Ahora puedo ir a reunirme con tu padre». No había tristeza en su voz, solo una profunda paz que sus hijos reconocieron como el final de un viaje largo y doloroso. Carmen pasó sus últimas semanas principalmente en el hospital. No como paciente, pero como una presencia constante en la habitación de Miguel. El personal movió una cama adicional a su cuarto para que pudiera descansar allí, permitiendo que la madre y el hijo, que habían sido separados tan cruelmente durante 43 años, pasaran sus momentos finales juntos. Carmen le leía a Miguel de su Biblia gastada, le cantaba las canciones que le había cantado cuando era niño, le contaba historias de la familia, de su padre Roberto, de los años que habían estado separados pero siempre conectados por su amor inquebrantable. El 12 de julio de 2021, exactamente 49 años después de que Miguel había desaparecido, Carmen Salazar de Ramírez falleció pacíficamente en su sueño, con su mano sosteniendo la mano de Miguel. Tenía 89 años y había dedicado 54 años de su vida, más de la mitad de su vida, a su hijo. Patricia estaba allí cuando sucedió, sosteniendo la otra mano de su madre. El personal del hospital reportó que cuando Miguel despertó esa mañana y encontró a Carmen sin vida a su lado, algo cambió en su expresión. Por un momento, solo un momento fugaz, parecía comprender completamente lo que había perdido. Lágrimas corrieron por sus mejillas mientras sostenía la mano fría de Carmen, y susurró una palabra que el personal juró haber escuchado, pero que nunca se pudo confirmar. Mamá. El funeral de Carmen fue masivo. Asistieron cientos de personas, familiares, vecinos de la colonia Analco, que la recordaban desde los años 70. Miembros del movimiento de personas desaparecidas que ella había inspirado. Periodistas que habían seguido su historia
y funcionarios del gobierno que reconocieron su impacto en cambiar políticas sobre desaparecidos. El periodista Marco Delgado dio un elogio conmovedor, describiendo a Carmen como el ejemplo más puro de amor incondicional que he conocido en mi vida profesional. El doctor Ruiz habló sobre cómo el caso había cambiado su enfoque al trabajo forense, enseñándole que cada persona no identificada tenía una familia que esperaba, una historia que merecía ser contada.